Empezamos mostrándonos un hombre rompiendo un vaso. Vemos cómo coloca este vidrio roto en sus zapatos. Este hombre se llama Arthur Arrow. Conocemos a Steven, el cual será el protagonista de esta serie. Vemos que sufre de problemas de sueño. Vemos que él se ata a la cama, pone arena y cierra sus puertas con una cinta. Vemos que tiene un pez que solo tiene una aleta, mientras se cambia para ir a su trabajo, donde el Museo Británico. Vemos que trabaja en el área de recuerdos de Egipto con su jefa Donna, donde en un rato vemos que una chica se le acerca y le dice que si el plan sigue en pie. Pero al parecer él no recuerda haberle invitado. Además que iría a un restaurante de carne y él era vegetariano. Al parecer Steven sufre de trastornos de personalidad. Vemos que termina del trabajo y conversa con una estatua viva que al parecer es su único amigo. Pero ¿qué es Sid? Vemos que regresa a su apartamento y hace lo mismo de siempre, de colocarse arena, cerró la puerta con una cinta y amarrarse. Sin embargo, de forma repentina despierta, tirada en un césped con la mandíbula descolocada. Al levantarse se da cuenta de que tiene un escarabajo dorado y como una voz extraña le hablaba. Vemos como unos tipos empiezan a dispararle y Steven corre hacia un pueblo donde se encuentra con Arthur, que al parecer tiene una especie de secta y es el líder de esta. Vemos que él juzga a las personas para ver si eran buenas o malas. Vemos que Arthur se da cuenta de Steven y le dice que le entregue el escarabajo. Sin embargo, algo lo impide, mientras seguía escuchando una voz. Vemos que lo intenta atrapar y Steven se queda dormido al instante y despierta y ve a todos muertos. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Vemos que Steven corre y agarra un carro de helados y escapa de ahí. Es perseguido por los mercenarios y nuevamente se queda dormido, despertando y viendo cómo había asesinado a un tipo mientras manejaba en reversa. Doctor, ¿qué está pasando? Steven despierta y se alegra pensando que todo fue una pesadilla. Steven se da cuenta de que su pez ahora tiene dos aletas y cuando fue a reclamar a la que se lo dio, ve que es domingo y que cuando se había dormido era viernes y habían pasado ya 2 días. Por supuesto no había llegado a la cita de su compañera porque se le ve triste en su apartamento. Sin embargo descubre algo extraño en el piso de indicios que había movido la mesa, llevándolo hacia un agujero de la pared donde encuentran un celular y una llave, que al encenderlo se ve que tiene muchas llamadas perdidas de una tal Leila. Vemos que entra la llamada de Leila y Steven contesta. Ella le dice a Mark, a lo que entendemos que Mark es su otra personalidad, que era la que tomaba el control cuando él dormía. Vemos que él escucha la voz de Mark y sale de ahí corriendo. Vemos que escapa por un elevador, pero ve a lo lejos una especie de persona con cabeza de cuervo muerto, que cuando se acerca se ve que era una abuelita. Vemos como la agua sale del ascensor y Steven voltea asustándose con el cuervo, despertando en el autobús. Vemos que se dirigía a su trabajo y que Arthur también estaba ahí siguiéndolo. Él corre dentro del museo y pide ayuda a uno de sus colegas, pero al parecer este formaba parte de la secta de Arthur. Este le dice que le entregue el escarabajo dorado, juzgándolo, pero al parecer él tiene un alma limpia y lo deja escapar. Ese día Steven se queda horas extras para hacer inventario y escucha un sonido de aullido de perro, el cual ataca a Steven. Él corre y se encierra en el baño, y viendo que el perrito estaba por romper la puerta, la personalidad de Mark le dice que si quiere vivir, que le debe dar el control del cuervo. Steven acepta convertirse en Moon Knight, el caballero Luna, y le da unos buenos masajes a ese perrito. Vemos al día siguiente cómo Steven regresa de su trabajo y preguntándole al seguridad que estaba a punto de revisar las grabaciones, viendo a Steven en las cámaras, pero sin embargo no ven al perro humanoide que lo atacó. El guardia lo reporta con su jefe, el cual dice que no presentará cargos, pero aún así tendrá que despedirlo. Cuando se dan cuenta que tienen una llave, esta se va a buscar en un contenedor. Llega a uno donde el que lo atiende lo reconoce y le indica su contenedor, el cual era el número 43. Steven entra y encuentra muchas cosas con dinero, un arma y pasaporte, con una identidad que decía Mark Spector. Mark se le aparece y le dice que debe dormirse, a lo cual Steven no le hace caso preguntándole quién es. Mark le confiesa que él es un avatar del dios Honsu, que protege a los débiles y que hizo un trato con él. Steven sale de ahí, pero se le aparece Honsu de forma muy terrorífica, asustándolo mucho. Este sale del lugar cayendo en la pista y siendo casi atropellado justamente por Leila. Este le dice que lo encontró rastreando su teléfono, revelando que está casado. Steven le dice que lo ayude llevándolo a su departamento, donde Steven le muestra el escarabajo dorado. Sin embargo son interrumpidos ya que tocan la puerta
y Steven abre y al parecer eran dos agentes del FBI que encuentran el pasaporte de la otra identidad llevándoselo, donde se revela que Mark Spector había asesinado a unos arqueólogos en una expedición, pero ¡oh sorpresa! Estos dos trabajaban para Arthur, llevándolo a una especie de secta, donde Arthur los recibe y le explica sobre el plan de purificar el mundo. El plan que era de Amit, que es de eliminar a las personas que cometerán en futuro actos malos contra otros. Mientras comían, Arthur le dice que quiere encontrar dicha tumba de Amit y le dice que el escarabajo de Steven lo ayudará. En ese momento llega Leila y lo ayuda para escapar y Arthur invoca a un chacal, que era ese perro que le había atacado antes. Los dos se encierran en una bóveda mientras Leila le dice que invoca el traje, pero Steven no sabe cómo hacerlo. El chacal rompe la puerta, dándonos cuenta de que solo Steven lo puede ver. Este le empuja por la ventana, a Steven cayendo, y en el último momento este invoca un traje, pero este es diferente ya que tenía dos varillas. Vemos cómo se pelean con el chacal con la ayuda de Leila, terminando Steven por la pista, donde Steven se golpea la cara con un autobús y dejando pasar a Mark, transformándolo con el traje completo, corriendo por los tejados e incrustándole al chacal con una punta de metal. Al parecer Mark tiene el control total, dejando a Steven atrapado dentro de él. Leila ve a Arthur encontrando el escarabajo que se le cayó a Steven. Honsu habla con Mark y le dice que deben ir a Egipto para encontrar a Arthur, mostrándonos una escena de Mark en Egipto. Nos muestran a Leila con una señora que al parecer falsificaba pasaportes. Vemos a Arthur con otras personas encontrando la tumba de Amit y una de sus seguidores le dice que Mark está en Egipto. Vemos como Mark se encuentra con sus seguidores de Arthur con los que pelea para sacarles información. A uno de ellos Mark se desmaya y despierta en un auto que se dirigía al aeropuerto, ya que Steven intentaba escapar. Mark los encuentra de nuevo pero los desmaya y cuando despierta se da cuenta de que había matado a todos. Mark le pregunta a Steven que si había sido él, pero Steven le dice que no. Mark acorrala a uno de ellos, que era el último que quedaba alrededor de un precipicio, pero este no quiso hablar, acabando con su vida. Honsu aparece y Mark le pregunta si puede hacer una reunión con los demás dioses. Honsu hace que haga de noche, invocando así a los demás dioses. Mark entra por un camino hacia la pirámide de Giza, donde se encuentra con los demás dioses, quienes lo amenazan de que si vuelve a manipular el cielo, lo convertirán en roca. Los dioses le dicen cuál es su motivo para juntarlos. Él les dice que Arthur liberará a Amit. Los dioses lo invocan para juzgarlo. Sin embargo, Arthur dice de que Honsu es el que busca la tumba y de que no debe creer en un dios desterrado que tiene un avatar con múltiples personalidades y demencia. Honsu tiene que atacar a Arthur, pero Osiris lo detiene ya que no se permite violencia ahí. Los dioses concluyendo diciendo que no hay pruebas de que culpen a Arthur y lo dejan escapar. Sin embargo, uno de los dioses le dice que un hombre llamado Senfu fue ordenado para registrar dónde está la tumba de Amit, pero dicha tumba fue vendida en el mercado negro. Mark va en busca de la tumba, lo cual le pregunta a personas sobre el paradero de la tumba, pero los vendedores se van de ahí sin hacerle mucho caso. Encontrándose con Leila, ella le dice que sabe dónde está esa tumba, llevándolo en un bote. Leila nos dice que es una persona llamada Morgan, que al parecer es un amigo de ella. Llegan a un lugar donde se encontraba Morgan y se presentan ante él. Ellos pasan a revisar la tumba, pero mientras Mark lo hacía, uno de los guardias lo detiene y Mark reacciona, pero más guardias lo apuntan. En ese momento llega Arthur mostrándole el escarabajo dorado y diciendo unas palabras que destruyen el sarcófago. Mark se transforma y comienzan a pelear con todos, mientras Leila ve la tumba, pero ella se topa con el guardia peleando también. Mientras Moon Knight pelea, Steven intenta tomar el control y su traje cambia. Intenta hacer que los demás se calmen y es atravesado por muchas lanzas. Mark toma de nuevo el control mientras es atravesado por más lanzas. Leila logra vencer al guardia y ayuda a Mark con un arma, pero es noqueada por Morgan, que estaba en un caballo. Mark se libera y elimina a todos y salva a Leila, hiriendo a Morgan. Ellos dos se van de ese lugar escapando hacia el desierto y con los papeles que recuperó Leila, pero sin encontrarle sentido. Leila dice que necesitan a Steven, ya que él sí es experto en esos temas. A él no le agrada la idea, pero hace que él entre y vemos cómo Steven va juntando los papeles, armando un mapa que al parecer tiene la forma de estrellas que forman la hoja. Sin embargo, ese mapa muestra las estrellas de hace 2000 años. Honsu dice que sí recuerda esa noche y que tiene una idea de cómo ayudarlos, pero que los dioses lo aprisionarían, diciéndole a Steven que cuando eso pase, Mark lo libere. Vemos cómo Steven y Honsu mueven el cielo
encontrando la constelación. Mientras eso pasaba, los dioses comienzan a hacer un ritual para encerrar a Honshu, haciendo que Steven pierda sus poderes. Layla logra encontrar la ubicación y Honshu es aprisionado y Steven se desmaya. Luego de esto, Steven y Layla son encontrados por los hombres de Arthur, pero Layla se esconde en un vehículo y cuando los enemigos estaban por encontrar a Steven, Layla les arroja una bengala haciéndole explotar el carro. Layla y Steven van en marcha para buscar la tumba, pero se dan cuenta de que al llegar al lugar los hombres de Arthur ya lo habían encontrado. Encuentran el agujero por donde entraron. Aquí vemos que Steven, que al parecer se estaba enamorando de Layla, besándola. Luego de esto Mark le da un golpe haciéndole caer por la entrada. Layla y Steven entran y avanzando por la excavación, encontrándose con una especie de momia que los comienza a perseguir. Steven escapa por la parte superior, mientras que Layla por un precipicio, donde la momia casi lo atrapa, pero logra zafarse. Y cuando Layla estaba por salir, Arthur aparece diciéndole que Mark no le ha contado toda la verdad sobre la muerte de su padre. Steven encuentra la tumba de Alejandro Magno, que al parecer tenía la estatua de Amit en su boca. Steven logra sacarla y llega Layla reclamándole a Mark sobre la verdad sobre la muerte de su padre. Mark toma el control contándole a Layla que cuando hicieron la expedición su compañero los traicionó matando a todos, incluso le disparó a él. Arthur llega con sus hombres y Mark hace que Layla se esconda mientras él se enfrenta a ellos, pero es asesinado por Arthur, que de un disparo lo mata. Pero cuando parecía el final, se ve una especie de Indiana Jones de bajo presupuesto, mostrándonos que es una serie de televisión antigua. Vemos que las personas de Arthur como enfermeros y a Layla como una paciente de un hospital. Mark despierta, ve el espejo y se ve él en una silla de ruedas. Este es llevado con un doctor que tiene cara de Arthur. Mark se altera e intenta escapar de ahí con mucha dificultad, encontrando un ataúd con Steven dentro, abrazándose ambos. Mientras avanzaban, ven otro ataúd que no deciden abrir, mostrándonos que quizás haya otra personalidad, y en la puerta final es abierta con una especie de hipopótamo que los saluda, haciendo que Mark y Steven se espanten. Luego nos muestran a una señora que al parecer está inculpando a Mark de algo. Pasamos de escena y nos muestran a la escena de Mark gritando con Steven, cambiando de lugar, apareciendo esta en la silla con el doctor, diciéndole de que él está creando una fantasía. Mark sigue sin creerlo, se pone con mucha ira y amenaza al doctor, pero lo sedan, apareciendo otra vez con el hipopótamo, y le dice que están muertos y que se encuentran en el Duat, el cual es el inframundo egipcio. Mark cree que sí está enfermo, pero al momento de cruzar una puerta se da cuenta que está en un barco, pero la diosa les toma sus corazones para pesarlo, y si está en equilibrio con la pluma los dejará pasar al campo de los fungos, o sea, como el cielo. Así no serán llevados en las arenas muriendo ahí. Sin embargo, la balanza no se alinea y la diosa dice de que busquen en sus recuerdos, ya que al parecer no se han contado toda la verdad para que su balanza entre en equilibrio. Mark y Steven ven momentos pasados como la pelea del baño y cómo movieron el cielo. Escuchan un grito de un niño entrando a una sala con muchos cadáveres que al parecer son víctimas de Mark. Al contarle esto, la balanza comienza a alinear. Viendo a un niño en el fondo, Steven corre a hablar con él, pero Mark le dice que no vaya. Steven le cierra la puerta a Mark. Viendo cuando estaba con su mamá y su papá, descubrimos que él tenía un hermano y que fueron a una cueva, pero comenzó a llover. Steven entra y le intenta avisar de que deben salir de ahí porque se inundará la cueva, pero no lo escuchan. Vemos a Mark entrar en una sala que al parecer es un funeral, encontrándose con Steven todo mojado y viendo a su madre diciendo que quiere a su hijo de vuelta. Mark de niño corre de su madre, que le echa la culpa de la muerte de su hermano. Vemos que su madre lo odiaba a él y que no estaba en sus cumpleaños, y uno de esos cumpleaños su madre le insulta diciendo de que él era el envidioso de los dos y que por eso lo mató. Steven corre persiguiéndolo, pero Mark lo interrumpe. Vemos a Mark joven cuando se fue de su casa y después del día cuando asesinaron al padre de Layla, y como cuando estaba a punto de morir, Honshu le ofreció vivir a cambio de ser su avatar, convirtiéndose por primera vez en Moon Knight. Se da cuenta de que la balanza se está por alinear y Steven dice que debe verlo del cuarto. Mark se niega gritando mucho y otra vez vuelve al escritorio del doctor. El doctor le dice que debe abrirse con Steven, con su madre tocando la puerta, viendo por primera vez cuando Mark toma la identidad de Steven Frank de un póster de un explorador, y su madre logra entrar y los comienza a golpear, y eso era lo que Mark no quería que viera Steven. Steven se enfada y golpea a Mark sabiendo que él es una invención, descubriendo que su madre había muerto
Steven despierta nuevamente en el escritorio y despierta diciéndole al doctor que se parece a Ned Flanders de los Simpsons. Este le dice qué le pasará con su madre, pero al tomarlo Steven dice que ella había muerto, aceptando la realidad. Vemos un recuerdo de la calle del coche donde Mark está al frente del funeral de su madre y se va de ahí, y en tristeza absoluta Steven aparece nuevamente olvidándolo todo. Steven consuela a Mark, pero hay un pequeño temblor. Van de nuevo al barco viendo que su balanza aún está alineada y las almas del Duat estaban subiendo para llevárselos. Mark pelean con ellos, pero son muchos para él solo. Steven lo ayuda y cuando salva a Mark, este cae del barco hacia las arenas y aquí vemos cómo él se convierte en piedra, haciendo que su balance se alinee, haciendo que Mark logre pasar al campo de los fungos. Vemos cómo los hombres de Arthur revisan el cuerpo de Mark, encontrando la estatuilla de Amit, mientras Layla noquea a uno de ellos y se hace pasar como una infiltrada. Encuentran el escarabajo y va con los hombres de Arthur, a los que paran en un control de frontera. Arthur mata a todos, quitándoles el alma. Layla baja del coche y escucha una voz de la diosa Tueris, el hipopótamo que vimos antes, y le dice que debe liberar a Honshu para ayudar a Mark y revivirlo. Ella sube de nuevo al carro y se va de ahí. Vemos a los hombres de Arthur entrar a la pirámide, pero llegan los dioses para detenerlo, pero al parecer Arthur los hace mía. Pero al parecer Arthur los vence a todos, liberando a Amit y sirviéndola. Vemos a Layla liberar a Honshu, pero ella rechaza ser su avatar. Honshu se pone frente a Amit y vemos a Mark en el campo de los fungos con una paz eterna, pero no quiere vivirlo sin Steven, así que regresa a la Duat para rescatarlo, pero comienza a él a convertirse en piedra, pero tocándose, logrando liberarse, rompiendo las piedras, abriendo una salida de ahí. Juntos salen de ahí corriendo y Honshu estaba peleando con Amit, siente a Mark y va donde él, sanándolo con el traje. Steven hace que Honshu lo libere a los dos. Cuando ese termine, vemos a Osiris lastimado, pero está a punto de morir y le dice a Layla que debe ser su avatar temporal. Ella acepta poniéndose un traje y teniendo alas. Arthur sube a la punta de la pirámide para bajar y todas las armas de Egipto, haciendo que Amit crezca de tamaño. Llega Moon Knight y se enfrenta a Arthur mientras Honshu lo hace con Amit. Layla ayuda a Mark, ayuda a luchar contra Arthur, venciendo a la mayoría de los enemigos, peleando contra Arthur, siendo este muy poderoso, estando a la par de ambos. Arthur ataca a inocentes y Layla los ayuda, siendo atrapada por un arma de Mark. Arthur derriba a Mark cuando lo estaban matando, pierde de nuevo la conciencia y luego ve a todos derrotados y heridos, teniendo a Arthur en el piso lastimado. Lo llevan a Arthur a la pirámide para encerrar a Amit dentro de él. Amit es succionada por la pirámide y encerrada. Honshu le dice a Mark que lo mate, pero Mark se niega diciendo que él puede elegir, liberándolos. Steven aparece en el mismo escritorio con el doctor, pero ve que esta vez él está sangrando, sabiendo que es una ilusión, despertando en su cama como si todo hubiera sido un sueño, cayéndose nuevamente, terminando así esta serie. Moonlight to show the way. Se nos muestra una escena post créditos donde vemos a Arthur en un hospital, pero es recogido por una persona misteriosa con un acento de che, que cuando le lleva a Arthur ve a todos los enfermos muertos, subiéndolo a una limusina, encontrándose con Honshu y su traje bien fachero, presentando la tercera personalidad de Mark, llamada Jack Lockley, el cual no duda en matar a Arthur saliendo del hospital, terminando así